Imagina un lugar donde la luz del sol se filtra a través de un dosel verde infinito, donde el aire vibra con los sonidos de la vida y, entre las lianas y las ramas más altas, unas sombras ágiles se lanzan en arriesgadas acrobacias. Este no es el reino de las aves, sino el hogar de uno de los primates más pequeños y fascinantes del planeta. Hoy, viajamos al corazón de las selvas tropicales de América para conocer al increíble mono ardilla común. ¿Qué secretos esconde este pequeño primate que parece desafiando la gravedad? ¿Cómo sobrevive en un mundo de gigantes? Y por su tamaño, ¿es acaso una simple mascota o un complejo animal salvaje? Prepárate, porque estamos a punto de descubrirlo. El Saimirischüreus, nuestro mono ardilla, es una obra maestra de la evolución para la vida aérea. Con apenas 25 a 35 centímetros de cuerpo y una cola aún más larga, no supera el kilo de peso. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Su anatomía es pura eficiencia. Ojos grandes y frontales que le dan una visión binocular excepcional para calcular distancias con precisión mortal antes de un salto. Sus extremidades largas y delgadas, y unas manos y pies ágiles con pulgares oponibles, aunque el suyo no es tan prominente como el nuestro, son sus herramientas para agarrarse a todo. Y esa cola larguísima, aunque no es prensil, actúa como un perfecto balancín para mantener el equilibrio en sus increíbles carreras y saltos entre las ramas. Al nacer pesan entre 80 y 140 gramos. Llegando a pesar en edad adulta entre 0.554 y 1.25 kilogramos. Otras fuentes, menos específicas en cuanto a especie, mencionan de 0.649 a 1.25 kilogramos y de 700 a 1100 gramos para los machos y de 0.649 a 0.898 kilogramos y de 500 a 750 gramos para las hembras. También al nacer, la distancia del cuerpo y la cabeza es de entre 13 y 16 centímetros, alcanzando entre 26.5 y 37 centímetros en edad adulta. La cola mide de 36 a 45,2 centímetros, siendo más larga que el cuerpo, a pesar de no ser prensil. Su locomoción es principalmente cuadrúpeda, prefiriendo ramas de 1 o 2 centímetros de diámetro. Su mundo no está en el suelo. El mono ardilla es un habitante exclusivo del dosel medio y alto de las selvas tropicales. Lo encontramos desde la Amazonía de Brasil, Perú y Bolivia, hasta las Guayanas y partes de Colombia y Venezuela. Prefieren los bosques de galería, cerca de ríos, donde la vegetación es más densa y el alimento, abundante. Saimirischüreus habita en gran cantidad de entornos distintos. Se encuentra, entre otros, en bosques de galería, bosques esclerófilos con dosel bajo, bosques de ladera, palmares, principalmente asociaciones de Mautitia flexuosa, bosques lluviosos, bosques estacionalmente inundables y de tierras altas y manglares. Al ser un generalista, puede sobrevivir más fácilmente que muchas otras especies de primates en ambientes degradados. Su supervivencia está íntimamente ligada a la salud de estos bosques. Cada árbol talado es una autopista perdida, un supermercado cerrado para ellos. Viven en un mundo vertical, y cualquier amenaza a esa altura es una amenaza directa a su existencia. También se puede encontrar en gran variedad de hábitats. Sobrevive incluso en los bosques remanentes en áreas donde la actividad humana ha cambiado el hábitat natural, siempre y cuando haya suficiente suministro de frutas e insectos. Dada su capacidad de sobrevivir en ambientes alterados por el hombre, no se considera amenazada. La caza con destino al mercado de mascotas, factor principal de amenaza a la especie, es considerable. Una subespecie colombiana, Saimirischüreus albigena, se ve amenazada, además, por las altas tasas de deforestación.
Estos son de los primates más activos y nerviosos que existen. Son diurnos y pasan el día en una búsqueda frenética de alimento, con picos de actividad por la mañana y tarde. Su dieta es oportunista y omnívora. Son famosos por su amor por los insectos, que componen la mayor parte de su proteína, frutas y flores. Pero también comen brotes, huevos, e incluso pequeños vertebrados como lagartijas o pichones. Estudios realizados en Sainidis lo describen como una especie principalmente frugívora e insectívora más conocida como el mono. Se alimentan de frutas, bayas, nueces, flores, brotes, semillas, hojas, gomas, insectos, arácnidos y pequeños vertebrados. Sin embargo, su tracto digestivo, más bien corto, hace que esté más adaptado a aprovechar los insectos que las plantas. Su comportamiento de forrajeo es un espectáculo. Revuelven hojas, escudriñan cortezas y están en constante movimiento, comunicándose con un repertorio de chillidos y vocalizaciones agudas. Son de hábitos diurnos, al igual que todos los miembros de la familia Cebidae a excepción de Aotus, y principalmente arbóreos. Sin embargo, es común verlos descender al suelo y recorrer distancias relativamente largas. Forma grupos que, dependiendo del ambiente en que se encuentren, pueden tener desde 10 hasta unos 500 individuos, estando todos compuestos por varios machos y varias hembras, además de los jóvenes y de los infantes. No es muy territorial, evitando generalmente los conflictos cuando se encuentra con otros grupos. Utiliza frecuentemente las orillas de los bosques y fácilmente sobrevive en fragmentos aislados, producto de la deforestación. Al igual que la mayoría de los monos pequeños, es muy activo en los niveles bajo y medio del bosque. ¿Son solitarios? Para nada. El mono ardilla vive en grandes grupos multisexuales, que pueden tener desde 20 hasta más de 50 individuos. Dentro de este caos aparente, hay subgrupos. Hembras con sus crías forman el núcleo central, mientras que los machos adultos suelen estar más en la periferia, vigilantes. La comunicación es clave. Usan llamadas de alarma específicas para diferentes depredadores, un sonido para águilas, otro para serpientes, y el acicalamiento social fortalece los lazos dentro de este bullicioso vecindario arbóreo. Los monos ardilla forman los grupos más grandes que cualquier otra especie de primate neotropical. Se han reportado grupos de 25 a 45 con grandes variaciones dependiendo del hábitat en el que se encuentren. Los grupos están conformados por varios machos y varias hembras. Se ha mencionado un 65% de infantes o subadultos, 29% de hembras adultas y 6% de machos adultos. En un estudio en condiciones de cautividad en Florida se determinó la división de los grupos en subgrupos de machos y hembras, con una mayor cohesión dentro del grupo de las hembras, representada por una mayor cercanía física. También se menciona la existencia de jerarquías lineares estrictas, tanto al interior del subgrupo de los machos como del de las hembras, aunque la jerarquía era mucho más evidente entre los machos. Cabe mencionar que, en estado silvestre, las hembras son el género más filopátrico, siendo los machos los que se dispersan en búsqueda de nuevos grupos. Aparentemente, Sainidis se caracteriza por una baja territorialidad. Se han observado varios casos, en Monte Seco, en los llanos colombianos, en Barquetá, Panamá, y en la isla de Santa Sofía, cerca de Leticia, Colombia, de solapamiento de los territorios de dos grupos sin que hubiera ningún tipo de conflicto. Sencillamente, los grupos evitarían el contacto. Tienen una estación reproductiva marcada. Tras una gestación de unos 5 meses, nace una única cría, a veces 2. El dato más curioso aquí es el papel de los machos. En muchas especies, tras el destete, es el padre u otros machos del grupo quienes cargan a la cría la mayor parte del tiempo, devolviéndola a la madre solo para amamantar. Es una estrategia que permite a la madre recuperar energía más rápido y fortalece los vínculos dentro del grupo. Todos los monos ardilla poseen un sistema polígamo de apareamiento. Sin embargo, 1 o 2 machos copulan con mayor frecuencia que los demás miembros del grupo.
En estado natural y en algunos laboratorios, un mono ardilla muestra una clara estacionalidad reproductiva, que parece estar más relacionada con el aumento y disminución en las precipitaciones que con la temperatura. Esta estación iría de agosto al principio de octubre, y los nacimientos serían sincronizados con el fin de disminuir las probabilidades de muerte por depredación. La gestación dura 145 días, y los nacimientos se dan principalmente entre febrero y abril, temporada de abundancia de artrópodos. En un nacimiento documentado en el Centro de Primates de Japón, el labor de parto duró aproximadamente 1 hora 29 minutos. Aunque los últimos 11 minutos el bebé ya había trepado a la espalda de la madre y ésta solo esperaba que saliera la placenta, la cual le sirvió de alimento. A partir de 2 a 5 semanas después empieza a separarse de la madre y a ser cargados por otros miembros del grupo. Los jóvenes son destetados a los 6 meses. Los machos alcanzan la madurez sexual a los 2.5 a 4 años y las hembras a los 4 años. La actividad reproductiva masculina sería estimulada, en parte, por señales olfatorias y de otros tipos por parte de las hembras. Las hembras, por su parte, tienden a tener cierta preferencia por los machos que ganen la mayor cantidad de peso en los 2 meses previos a la estación de apareamiento. Según la UICN, actualmente el mono ardilla común está clasificado como preocupación menor, pero esa etiqueta es engañosa. Sus poblaciones están en franco declive. Las amenazas son claras y devastadoras. La principal amenaza a la especie es la degradación del hábitat. Debido a su alto requerimiento de espacio, no se les suele cazar, aunque, principalmente en Colombia y Ecuador, se les suele atrapar para venderlos en el mercado de mascotas. Saimiriis sciureus albigena, en particular, se ve fuertemente amenazado por la alta tasa de deforestación en los llanos colombianos, la cual lleva a la fragmentación, degradación y pérdida de su hábitat. Un artículo del 2009 proponía que, en adelante, la lista roja del IUCN lo considerara amenazado. Cada individuo en una jaula es un individuo menos en la selva, rompiendo la estructura de su grupo y el equilibrio del ecosistema. Si este viaje a las alturas te ha hecho apreciar la asombrosa vida de este pequeño acróbata, házmelo saber. Dale un me gusta a este video, me ayuda enormemente a seguir creando contenido. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana emprendemos una nueva aventura para descubrir los secretos del reino animal. Comenta aquí abajo, ¿qué otro animal te gustaría que exploremos? ¿Sabías que los monos ardilla eran tan sociales? El mono ardilla común es, por tanto, mucho más que una cara simpática. Es un ingeniero del ecosistema, dispersor de semillas, controlador de insectos y un testimonio viviente de la complejidad y maravilla de la vida en el dosel. Su existencia ágil y bulliciosa es un termómetro de la salud de nuestra selva tropical. Protegerlo no es solo salvar a una especie, es proteger la intrincada red de vida de la que depende, y de la que, en última instancia, nosotros también dependemos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio de Maravillas del Zoológico de Scorpio Nature.